Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas noches, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, el reintegro de Horacio Mario Lampariello, Albérico Pedreira, no. Barrio Pedreira. Barrios Me Pedreira. hice un lío. Barrios Pereira. Y Alfonso. Perdón, me hice un nudo. Hoy tenemos la asistencia técnica de Marcelo Casañol y bueno, a mí ya me conocen, o sea que ya saben quién soy. No me hagan mucho caso. El 31 de julio de 1970, o sea, ponemos en marcha el cernidor número 215. Ahora sí. Fundamental, correspondiente al día 31 de julio de 2025. El 31 de julio, pero de 1970, se puso en marcha el Plan Satán, que tenía como objetivo el canje de varios funcionarios extranjeros por presos y presas, como se dice ahora, del MLN. Ese día los secuestrados fueron Dan Anthony Mitrione y Aloisio Díaz Gomide. Se puso en marcha el Plan Satán, que culminará a los pocos días, prácticamente a la semana, con un desastre para el MLN. Ya lo hablaremos en su momento. Volviendo a nuestro repaso histórico, habíamos quedado en la convocatoria de una reunión en Parque del Plata que será conocida como la primera convención. Allí se discutieron dos ponencias. La primera, la sustentada por el movimiento de izquierda revolucionaria y el sector de las juventudes socialistas, que consistía en que, como cuestión fundamental, debería encararse la formación de un partido político que tuviera como orientación al marxismo-leninismo, que debería ocuparse fundamentalmente de las tareas del frente de masas, editar un diario, etc. Deberá elegirse una dirección política que será el órgano máximo de dirección y al que se subordinará toda actividad militar. El aparato armado se disminuirá en sus efectivos, dejando solo los necesarios a fines de conseguir los fondos necesarios para el mantenimiento del partido y procesar las acciones que el partido ordenase. La segunda ponencia decía: la forma de lucha principal es la lucha armada, a la que se subordinarán todas las demás. La dirección será político-militar y se elegirá entre los mejores militantes. El marxismo-leninismo se acepta como un método de análisis político y no como un dogma esquemático. La orientación política será encaminada a la solución de los problemas que afligen al país dentro de esa línea. Si bien no se dejará de lado la solidaridad con las otras organizaciones políticas de izquierda. No se supeditará a las concepciones políticas que se le pretenda imponer por parte de esas organizaciones en el marco de posibles acuerdos sobre problemas concretos.
en lo internacional se mantendrá también una política de solidaridad revolucionaria, pero manteniendo también independencia en ese sentido. Los militantes podrán militar en cualquier organización política o sindical, pero supeditarán su actividad en estas a las necesidades de la organización. Esta ponencia fue la que se aprobó por mayoría. Pese a que nada más que con su lectura se evidenciaba lo encontrado de los lineamientos, por lo cual toda discusión era inútil, esta discusión se dio y en forma muy dura. Se prolongó durante muchísimas horas. Solo hubo un integrante de la reunión que intentó atemperar los ánimos, que fue Washington Rodríguez Velletti, pero no lo consiguió. Las posiciones estaban muy encontradas. ¿Por qué? Porque los partidarios de la primera ponencia acusaban a los que acompañamos la segunda ponencia, nos decía que éramos pequeños burgueses impacientes, aventureros, puchistas. Y nosotros contestábamos con algo que estaba muy cerca de la verdad. Los miristas y las juventudes socialistas no habían desarrollado ningún tipo de actividad productiva para el grupo. Más bien podía decirse que habían tenido una actitud contemplativa ante el trabajo de los demás. Y era evidente que las dos organizaciones que compartían la primera ponencia aspiraban a ser ellos los que dirigieran el movimiento armado. Así que el último domingo de febrero de 1966 se culmina con la etapa de crisis divisionista que se había gestado a mediados del año 65. Las organizaciones presentes se comprometieron a guardar el secreto de todo lo conocido en común, así como los resultados y la realización de esa misma reunión. El MIR se comprometió también a devolver las armas y explosivos que tenía en custodia, ya que eran de la organización y ellos la abandonaban. Esta última parte del acuerdo el MIR no lo cumplió nunca. Así que en adelante lo que sería el movimiento Tupamaro asimiló muy bien esta crisis. Es más, puede decirse que salió fortalecido porque se liberó de un lastre organizativo que era muy perjudicial. Se encaró entonces una etapa de reorganización interna que comenzó por efectivizar en el Comité Ejecutivo a Sendic, a Rivero, Tabaré Rivero y a Fernández Huidobro. O sea, un miembro por cada organización de las que mantenían su presencia en el grupo Tupamaro. La presencia de Sendic, como dije anteriormente, es porque se consideró que Sendic era miembro nato de la dirección. Se formó una comisión formada por Manera, Marenali y quien les habla para darle un pleno desarrollo en lo militar, y nosotros entendimos que era necesario desarrollar el sector servicios prioritariamente, montar laboratorios de explosivos, afianzar el taller mecánico y de armas, montar un servicio de recarga de municiones y un taller para la falsificación de documentos. En cuanto a infraestructura, era escasa. Se hizo cursos de primeros auxilios, se enseñó a manejar a todos los integrantes, tanto hombre como mujer,
Y en cuanto a locales, había que conseguirlos y se decidió, cómo no, realizar un asalto a una sucursal de la Caja Obrera, la sucursal uruguayana, y obtuvimos 303.000 pesos de la época. Era el primer asalto a un banco que culminaba con éxito. Antes de la primera convención, el 18 de febrero de 1966, los integrantes del MAC y los socialistas robaremos las armas y uniformes de la carpa de FUTI, la Federación de Teatros Independientes, donde se escenificaba la obra Papas Fritas con todo, para lo que la Fuerza Aérea había prestado uniformes, fusiles y bayonetas. Fue una acción puramente de propaganda porque sabíamos que los fusiles no servían absolutamente para nada. En cuanto a la vinculación con los argentinos de Tacuara, esta culminó con su integración efectiva a mediados de 1966, pero manteniendo ellos la posibilidad de conexión con su organización o organizaciones en la Argentina. En el grupo Tupamaro su integración se dio en distintos encuadres. Baster funcionaba en el coordinador político, Nel Tachi y Cataldo en grupos de acción y Rodríguez Primón en el laboratorio de explosivos. Previamente a esta integración, el Comité Ejecutivo produjo un informe donde se hizo un análisis de la trayectoria de los argentinos y su evolución desde la extrema derecha a su concepción marxista-leninista. Se creyó fundamentalmente que los argentinos nos podrían ayudar fundamentalmente en lo militar. Después se demostró que eso no era así. A mediados de 1966 la situación política y social era favorable al movimiento, ya que la crisis se había acentuado y con su secuela de huelgas, conflictos y represión nos brindaba un caldo de cultivo bastante importante. Un balance realizado indicaba que se habían cumplido los planes dentro de las coordenadas previstas y con aceptable efectividad. Se decidió hacer una reorganización para darle mayor agilidad. Se dividió al movimiento en 5 células de 6 integrantes cada uno, pero que actuaban en grupos de 3. Y solo cuando los operativos requerían la presencia de más de 3, actuaban conjuntamente. Como siempre se necesitaba dinero, se asaltó el Banco Popular, situado allá por Paso de la Arena, el 22 de noviembre de 1966, que aportó 450.000 pesos. Y la armería El Cazador, que fue en vísperas del acto eleccionario del año 1966, el día 20, que las elecciones del día 28 de noviembre. El lunes 29 de noviembre, Época publicó un artículo titulado El voto que el arma pronuncia, dando la noticia del robo a la armería, porque fue una definición de tipo político. Mientras todo el Uruguay se preparaba para votar, un grupo de integrantes de Tupamaro robaba una armería. La tarde del día 28, un grupo se dirigió a la playa del Cerro para custodiar a Sendik, que iba a tener un encuentro con un argentino
que había participado en el intento de guerrilla instalado en la provincia de Salta. Montamos un asado, hicimos un poco de fútbol, pusimos una red de voleibol y pasamos como unos simples playeros. Hace un par de años supe que ese argentino fue Ciro Bustos, que narra el encuentro con Sendik en su libro El Che quiere verte, en las páginas 231 a 238. Un libro interesantísimo, del cual en el próximo programa les voy a leer estas páginas para que vean cómo se empezó a armar el movimiento Tupamaro. Amodio, yo con respeto que usted me merece, lo tengo que felicitar. Porque usted, de la forma que está relatando todo, que es muy objetivo, está logrando que aquellas personas que no se escuchan y les pueda llegar a interesar, se den cuenta de cuál era la filosofía que llevaba adelante el movimiento de liberación Tupamaro. Porque dice, nos faltaba plata, salimos a robar. O sea, acá no lo decora con nada, ¿no? Es frío el hombre, lo pone tal cual. Yo tengo que reconocerle que es la mejor forma de relatar un hecho. Después la gente dirá, qué brutos que eran, o qué bien que estaban, porque en ese momento estaba jodida la cosa. Pero de la forma en que lo plantea él, que es un relato frío, a mí me encanta. Porque No hay otra. está complicado. ¿Cuántas Pido perdón. personas murieron en los asaltos? ¿Los asaltos? No, tuvieron una suerte bárbara. La gente, No sé, suerte o... Porque hoy asaltado un banco mueren 5 o 6. Bueno, pero en esa época dice que los banqueros no, los bancarios, que no es lo mismo el banquero que el bancario. Eso fue posterior. Fue posterior, los poco menos que los estaban esperando, porque guardaban la plata de la caja en los zapatos, en las medias, en un armario, y cuando le daban lo que había en la caja, y entonces dice, dijera don Amodio, se hacían la casita de veraneo, seguro, porque declaraban tantos millones. O sea, no estaban en connivencia con ellos. No, los estaban esperando rezando Sabían que fueran. que en algún momento que no les es lo iban a mismo. dar. Exactamente. Y seguro, porque habían empezado y entonces todos quietitos. Y las armas esas, Amodio, que se robaron, ya dijo que ahí en las armas de la Fuerza Aérea eran inútiles porque seguramente estaban sin percutor o hay varias maneras de anular una La arma. bayoneta servían nada más. Por eso. Es un arma pesada, ¿sí? Eran los Mauser del 23, ¿no? No, eran unos Springfield. Springfield, claro. Unos 350. Más pesado y en la otra, en la del cazador, en la armería del El cazador. cazador, mucho rifle 22, algún 32. ¿Activos? ¿Pronto Sí, para sí, disparar? sí. La armería era una armería normal y corriente. Lo que pasa es que se hizo el estudio sobre la armería y se entró por el edificio de apartamentos que estaba al lado, se hizo un agujero en la pared, pero ese agujero comunicaba con una sastrería policial, con lo cual hubo que hacer otro agujero para llegar a la armería. Pero arramblamos con los uniformes. O sea que el segundo agujero, que era más mano de obra, fue compensado por el robo de los uniformes. Exactamente. ¿Munición también? Sí, pero 22 y 32. Qué raro, ¿no? Que nunca se menciona la escopeta, que es un arma en la ciudad tan efectiva. Sí. Y de mucho más fácil. Pero no éramos muy escopeteros. Efectivo y además fácil de recargar los cartuchos. Sí. Pero nuestro objetivo eran las metralletas, que ya hablaremos. Sí, claro. Eso le iba a decir a los televidentes que lo que viene está mucho, no sé si mejor que esto, pero tiene sus cositas lo que va a contar en el programa que viene. Sí, por supuesto. Serían las No, por eso. en ese momento. Y otra cosa, nombró a Dan Mitrione y a Aloisio Díaz Gomide. Le miro para allá, para la cámara ahí, para decirle a los representantes del Parlamento Nacional que la ley 20.280
ya cumplió un año y se supone que después que cumple un año ya camina. Por lo menos hay que cantarle que lo cumpla feliz. Seguro, claro. Ya le cantamos, trajimos una tortita acá para celebrar el primer año y sigue sin aplicarse. Estamos primero en el gobierno pasado, el ministro de Educación y Cultura, y ahora en este gobierno con el otro. Parece que los inútiles van todos para el Ministerio de Educación y Cultura, sigue con la misma. Y ya que nombró a Luisa Diego Mide, en el archivo Castiglioni hay un informe sobre el secuestro y la posterior liberación. Sí. Que debe estar el tema de la plata y todas esas cosas, ¿no? Y eso está reservado. Como otras tantas cosas que están reservadas. ¿De qué sensibilidad puede herir saber cómo las negociaciones? Horacio, estamos hablando 55 años después, ¿no? Y si la señora fue y pagó, ¿qué problema la señora? No de ello, ¿no? Seguro. Doña claro. Aparecida. Seguro, claro, Doña Aparecida, porque se llamaba Doña Aparecida. Por eso no sé, ya que se preocupan por tantas cosas, la preocupación debe ser porque las leyes que ustedes mismos votan se apliquen. Y hasta ahora no se aplican. Y nadie dice absolutamente nada. Hay leyes que necesitan reglamentación, otras no, son autoaplicables. No, ya está reglamentada. La reglamentó el gobierno anterior, pero como la reglamentó mal. También muy light. No solo muy light, sino que formó un organismo que ya estaba formado desde el año 2007 por Tabaré Vázquez. ¿Cuál es el organismo de aplicación? El que va a hacer el famoso estudio, todas esas cosas. Entonces dice, no, pero que ahora tienen que venir los archivólogos para ver. No tiene nada que ver. El archivo de Asprojum, está perfecto. Si está, el archivo Castiglioni, por ejemplo, son más de 540 folios solo de índice, ¿no? Solo de índice son 540. Y está todo, que usted tiene la página, el número del documento, qué dice el documento, qué más que quieren que hagan los empleados. Que cuando uno va, yo me siento y me lo leo, ¿no? Me parece que todavía no se hay algo que esconder, no sé qué es lo que están escondiendo, realmente de episodios vinculados hace 50 años, y cuando escriben en las redes, bueno, hagan algo. Nosotros con el doctor Bustamante es verdad. Nos presentamos en el Parlamento, pedimos una audiencia a la Comisión de Derechos Humanos, porque no nos querían dejar leer el archivo Castiglioni. Y después de esa instancia y de seguir en la justicia, hasta que un fiscal dijo que había que me tenían que dejar leer eso, porque lo leían unos y otros no. Y bueno, finalmente lo estamos leyendo desde hace bastante tiempo, más de un año. Pero con las grandes frutillas reservadas. No, pero después algunas se les escapó. Se les escapó. Pero no avivemos porque la van a cerrar de vuelta. Seguro, sí. No, ya sé, sí, pero usted no puede poner a reservar una lapicera. Porque hay una lapicera reservada en el archivo Castiglioni. ¿Que será que escribe cosas media raras? Sí, es verdad. La lapicera parlante. Sí, por ejemplo, reservaron todo lo que es cassette. Sí, están todos reservados. Todo lo que es cassette, todos. Con el riesgo de que cualquier soporte de audio o de video envejece notoriamente cada vez más. Y ya hay casos en que los archivos que están guardados, está el soporte guardado. Pero no se tuvo la precaución de guardar un instrumento para reproducirlo. Hicieron llevaron a la Facultad de Ingeniería porque el tema es así. Hubieron casos que los jueces determinaron que, por ejemplo, a los familiares de los desaparecidos se les podía mostrar todo. Desde el primer día. Desde el primer día. Desde el primer día. Y yo entiendo que está bien que lo vieran todo. Ahora, al sindicato de... Todo lo tenemos que ver, exacto, no solo los funcionarios, lo de los desaparecidos. Exacto, ese es el problema. Porque en el libro La intriga de los derechos humanos está que Macarena Hellman nació en el hospital militar, está toda la documentación, y sin embargo, Percivale no la quiere, ¿no? ¿Por qué no la quiere? Vaya uno a preguntarle. Porque fue Moa el que se dio cuenta. Seguro. Porque ellos estuvieron buscando 350.000 fichas y no encontraron nada. Y bueno, pero esto es la capacidad de saber buscar y saber encontrar y saber a quién preguntarle. Bueno, pero usted por lo menos se lo ofreció a Macarena. Se lo llevó a Macarena. No, claro, porque antes de que saliera el libro, un tema tan sensible,
le di la documentación como correspondía. Claro. A mí me pareció que eso era lo más correcto. Pero ella, no hace muchos días, y usted lo sabe bien porque usted me lo comentó, se la llevó la información al fiscal Sí, Percival. pero déjelo ahí porque si no, No puedo hablar. perjudica más la investigación, porque no sé qué están esperando para decir que si además sale él como que él fue el que averiguó. No es verdad. Él no hizo absolutamente nada, porque si hubiera hecho algo, ya tenía que haber anunciado que nació en el hospital militar, ¿no? Claro. Y después puede venir lo otro, porque las justicias de Uruguay y Argentina han sido incapaces de darle información. Pero, muy incapaces, pero aparte, ¿no? Macarena cuando se reúne Porque con el juez, estaban de ambos lados, estaban los que sí. supuestamente participaron. Y más lo de allá, ¿no? Y sin embargo, ni la justicia argentina, que creo que trabaja mucho mejor que esto, por lo menos no deja aplica las normas como corresponde y deja el odio y la venganza de lado. Por lo no menos como personaje. con los expedientes que vimos, no Claro. sabemos el resto, pero con los que vimos actuó correctamente la justicia. Horacio, ¿a vos no te ha llamado la atención? A mí sí. A ver. Que habiendo tratado de este tiempo a Modio, Sí. yo lo veo un hombre tan pacífico, firme en las ideas, prolijo en la exposición, pero no lo asocio para nada con ninguna acción que tuviera que ver con las armas ni con la violencia. Ahora te llama la atención que justo él, en la mayoría de los momentos en que hay que reunir personas para que decidan una acción armada, él está en él. ¿Hay alguna razón para eso? Pues yo me imaginaba un urso, o un tipo relativamente violento, bueno, eso que andan armados siempre, igual con un cuchillo, y vos lo ves a él y ¿cómo puede ser que él estuviera en esa tríada, en esa troika que ha mencionado ahí, y en otras que ha dicho? Y yo también, dice, estoy ahí. Sí. Yo digo, ¿qué era lo que él aportaba? Mirá, mesura, se ve porque que era un conocimiento táctico, porque El que lo conocimiento tiene que- práctico no. No, lo que pasa es A que, ver. como reconoció más de uno, yo era un buen organizador. Seguro. Tiene que ser táctico, Entonces- un táctico. O un estratégico. Bueno, ponele el nombre que quieras. Desde los primeros momentos. Entonces, fue una, no sé, una cualidad, ponerle. Necesaria. Puesta, exactamente. Sí, Y acá lo útil. hemos- acá lo he Útil demostrado. porque no hay nada que se haga sin organización. Mucho menos un ataque armado Por de cualquier supuesto, tipo. por supuesto. Y acá con usted, con el programa, lo ha demostrado varias veces en el tema del manejo de la información, la prolijidad. No, pero aparte él contó en su momento que ha participado en algunos incidentes de aquella época, en donde él convence a un policía en el cementerio del buceo, en la Rambla, de que desistiera de resistirse porque lo iban a matar y evitó la muerte del policía. Si te agarra otro al lado enfrente, que entre los tupas había varios brutos también, ¿no? ¿Qué le iba a convencer? Primero lo tiraban y después preguntaban. Y ponía una cacha en la revólver, una muesca. No, yo le pregunté si esto era el buen pasar, me dijo, no, era la plata del programa, que yo siempre anda conmigo. No, una cosa que quiero resaltar es que desde la primera convención, el MLN, el Grupo Tupamaro, nunca fue marxista-leninista. Todos los que se llenan la boca diciendo que queríamos hacer una dictadura como la cubana y todo lo demás, es falso. Sáquenselo con un peine fino. El MLN fue nacionalista. Por eso, los resabios que quedan, de los restos que quedan del naufragio del MLN, el MPP y todo lo demás, está tan cercano a Cabildo Abierto, o Cabildo Abierto tan cercano al MPP. Sí. Hagan la inversión o la conexión como ustedes quieran. De todas Vamos, maneras- digo, una cosa cuando tú leíste los calificativos ahí cuando se separaron unos con otros, y esos mismos calificativos que leíste como 4, mencionaste como 4, están en el libro de Ronnie Arismendi. Sí, los, sí, mismos, claro. los mismos calificativos, ¿no? Si Igual, tenés- yo tengo sí. una precisión para hacer. Cuando ellos se Los repliegan marxistas-leninistas se fueron. Se Sí. fueron el MIR y se fueron las juventudes socialistas. Las juventudes socialistas eran más maoístas
que leninista. Igual, si hubieran vencido, ¿después qué? Ah, yo no sabía Ese es. cómo se iba a instalar. Ah, si hubiéramos vencido. A ver, seguro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Por qué Bueno. haces esa pregunta? Y pero sí es verdad, ya se lo hemos No hecho varias sabíamos. veces la pregunta esa. No sabíamos que iba No a pasar. sabían, te O dicen. sea, era como dijo cuando vino Luz el otro día. El Frente Amplio ni sabía que iba a ganar, no contaba con que iba a ganar. Yo tampoco. Bueno, en la época moderna tampoco parece que saben mucho cómo No, gobernar. no, tienen No. cada lío, pero desbarrancan así que- como así locos. que- Por eso el Partido Comunista 2x3 le pega el sablazo por el costado. Igual yo hago una precisión, cuando ellos se repliegan primero a Chile, después a Buenos Aires, o a Buenos Aires también al principio, que no fueron a Chines algunos, cuando vienen las dictaduras en el sur, total y absoluta, muchos de los tupas se fueron a Cuba. Los refugió Cuba, otros a Europa. ¿Está bien? A los países nórdicos. Y por lo que nos ha dicho Amodio, todos los que fueron a Cuba salieron disparados después de Cuba por el sistema que había en Cuba. Pero fueron a Cuba, o sea, ellos no eran marxistas, y eso yo lo entiendo y lo reconozco. Pero tenían una afinidad de fondo, 2x3 con los marxistas, que a mí me rechina. Si vos no te llevas con esos tipos, porque no crees en el sistema marxista, no vas a hacer Es que por te... la acumulación de fuerza, ¿no? Claro. Ah, bueno, está, Horacio. pero esa parte no me la cuenta. Usted no estudió Decime. doctrina como estudió. Pero déjeme que así vamos llegando. Vio cómo vamos llegando, era afinidad, La acumulación de juntar fuerza. fuerza. Y hay que Pero, juntar y después ver. Ya lo dijo Luz el otro día. Marx fue un gran filósofo que fracasó como economista. Y bueno, Y el famoso ese graffiti. que nosotros dijo- el marxismo lo usábamos como un método de análisis. Pero en cuanto a la concepción política, y mucho menos el leninismo, vamos. Yo me resisto a creer que en el grupo ese que arriesgó tanto, porque la verdad arriesgaron, no había nadie que dijera, hoy vamos a hacer esto, mañana, y pasado tendríamos que hacer esto. Que alguien, uno solo que hubiera planificado cómo el diablo iba a hacer el gobierno. Bueno, sí. Alguno tiene que esbozar. Nos falta plata, vamos a robar. No, pero eso ya lo estaban haciendo, está bien. ¿Cómo es hacer finanzas, como dicen? Y después que se gana, no es difícil gobernar un país, pero no es fácil tampoco. Es bravo. Yo tengo. Tiene un temita. Le voy a leer 2 o 3 mensajes Bueno, y arrancamos con eso. Lea. Porque hay uno que me preguntó y dice, hoy leen los mensajes. Le digo, no, lo que pasa es que eso normalmente me encargo yo y como falté el lunes pasado, Está le planificado. pedimos disculpas. Está planificado. Acá desde España dice, saludos a Amodio desde España de Cartagena. Dice. Está bien. El 776 dice, el camarógrafo no está claro hoy, salen solo 3 en cámara. Capaz que el plano es muy cerca. Disculpen, gracias. Muy bueno el programa. Es otro, está practicando el nuevo. Es otro estilo. Ah, es otro. Claro, cuando el que habla sale y el mudo se queda Claro, fuera. seguro. Hacemos está. Bien. Uruguay, país donde reina la mentira y se esconde la verdad. Alejandro López Barrio El Cerro. Dice. Qué interesante. Viví 10 años ahí. Buenas noches, dice el 233. Tengo una consulta para Álvaro. En el libro Más secretos del PCU, página 10, dice del PCU, ni manteniendo su aparato con corrupción, cierra comillados. En Uruguay no se sabe cómo se financia el PCU, como tampoco se sabe cómo se financian el resto de los partidos políticos, por eso no entiendo esa afirmación. Muy interesante el programa. Saludos. Se la repito, Sí, entrecomillado, página 10. Sí, no me repita. Bien. Hasta lo escribió el funcionario de la CIDE que hizo el informe que tenía 3. Ah, que tenía 3 formas de financiarse. claro. Todas mentiras. No, Una era la verdadera. una de verdad que lo sabían los tres nada más. Ronnie Arimendi, Blair y Rodríguez. Después una para la DGI, digamos, de la época, y otra para la interna, que también era falso. Claro. Es decir, que ni los de afuera, Sí. ni los de adentro, Sabían la solo 3 personas sabían la guita que venía de la Unión Soviética para el Partido Comunista, que bancaba el 60% Vos lo dijiste acá. sí, del funcionamiento. Decirle que le pregunta al Fogata Bermúdez. Íbamos a hablar de eso después sí, más tarde. Dale, está ¿qué le bien. pasa? Se están desparramando con eso que tienen menos afiliados, ¿viste? Buscan la plata y se les estaba yendo. Álvaro tiene un temita. Ahora tengo cámara, ¿no?
Ahora tenés cámara, ahora podés putear tranquilo. Ya, nos puteamos que nos salimos los 4, pero no importa. No, quiero seguir con la letra chica del tema de esto del Neptuno y lo que viene y lo que no viene en realidad. No tienen ningún proyecto de nada. Es todo improvisación y lo vamos a ver acá. En el 2013, el río Santa Lucía tuvo un problema bastante jorobado, ¿no? Olor en el agua. E inmediatamente se presentaron en el Parlamento y llevaron 11 medidas. Algunas que ya habían sido redactadas antes, pero entre las 11 medidas había 2. Las 2 del papelito que Vázquez le dejó a la calle Pau. El supuesto Ahí ley está. poco menos que financiada y todo. Ahí está. Y acá Rux, que era el director de la Dinama, acá tengo la versión taquigráfica, el 15 de mayo de 2013, dice sobre la 6ª medida, que eran los lodos, dice, consiste en lograr una solución definitiva al manejo y disposición de los lodos de la planta de tratamiento de aguas corrientes de OCE, cuestión abordada por su presidente. Esta medida busca la definición de un proyecto ejecutivo hacia abril de 2014 y una obra finalizada en diciembre de 2015 para controlar la condición hidromorfológica del deterioro del cauce. Evidentemente ha habido un proceso de concentración de estos vertimientos, lo que se busca solucionar a través de esta acción que ya está en curso por parte de OCE. La verdad que yo fui alcalde en el 2015 y no me enteré de la inauguración y si la hicieron no me invitaron, ¿no? Que es lo mismo que van a hacer ahora. Por eso estoy mostrando esto, que todo esto es humo, ¿no? Y después lo otro era lo de la represa de Casupá, ¿no? A ver si ustedes se encuentran acá que van a construir la represa de Casupá. Dice, la 10ª medida es declarar reserva de agua potable la cuenca hidrológica del arroyo Casupá hacia el noreste de la cuenca. El objetivo es incrementar la reserva de agua para el sistema de agua potable de Montevideo y el área metropolitana. ¿Ustedes ven algo que diga acá que es que van a construir la represa? Minga. Parece que no. Me gustó cuando dijo ayer que cuando construyan Casopá, el Mundial ya va a estar. Claro, ahí. No, va a estar después. Hasta el 2029. Sí. Bueno, acá lo que voy a mencionar es cuando se estaba en el peor momento, que daban 30 días de agua. Esta es el acta 31-37 del directorio de OCE. Cuando faltaban 30 días, quedaban 30 días de agua, ¿no? Y hubo un planteo en el directorio. Y Ortuño dijo esto. Voy a seguir insistiendo con las obras pendientes, entre ellas Casupá, acelerar Solís Chico, además del Neptuno, sobre lo que tenemos posiciones distintas. Se debe hacer un acuerdo nacional, tomar decisiones consensuadas. Esto implica tomar medidas mucho más amplias que no se agoten con esta situación. En aquel momento quería diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después cuando renuncia para dedicarse a la política, en otra sesión dice que vota negativo el proyecto de resolución, que era el de Neptuno, porque se habían producido una serie de modificaciones que estaban implicando el gerente notarial, el doctor Marcelo Rivieso, y la ingeniera Selva Esteva. Y dice, en consonancia con lo que manifesté cuando consideramos la aprobación de los pliegos que ahora se modifican y el llamado a licitación para la ejecución del proyecto que no voté, considero que a pesar de los reparos planteados a nivel técnico, político y social, se avanza en un proyecto con un enorme costo debido a su gestión privada que contribuye pero no soluciona el abastecimiento de agua potable del área metropolitana al 2045 ni ante sequías. Y atención, señores televidentes, lo que dice acá. Sin resolverse la totalidad de los recursos en su contra presentados y sin informe económico financiero sobre grave impacto en el futuro de nuestra empresa pública, se prioriza el proyecto Neptuno en Arasatí sobre soluciones reales de menor costo y gestionadas por OCE, como son las represas de Casupá y Solís Chico. Es decir, que Ortuño hablaba de que había que construirse la represa de Casupá y Solís Chico. Perdón, ¿y la planta? ¿Y entonces ahora por qué quiere la planta? Si acá no era importante que el abastecimiento a la zona metropolitana se gestionaba con las represas de Casupá y a Solís Chico y ahora aceptan la planta. ¿Cómo es este negocio?
realmente increíble. Bueno, después ustedes han visto las críticas de la acción financiera de OCE, que es, como ya dijimos acá, es una empresa inviable, totalmente inviable. Y más inviable, porque parece que esta gente no supo que hubo una COVID y después seguimos con las... Y yo le voy a dar estos números que son lapidarios. La deuda de los usuarios a marzo del 2020 eran de $6.601.905. El 5 de mayo del 2022, con la pandemia, cuando supuestamente se liquidó la pandemia, la deuda había trepado a $45.053.351. Ya facturas impagas. Claro, sí, sí. Después de eso, con el paso del tiempo, se hicieron convenios por $27.500.000 de los 45, ¿no? Bien. Y se lograron cobrar 9.166.667. Los deudores de OCE, al comienzo de la administración Lacalle, sin pandemia, al comienzo, eran 29.197 y representaba el 2,60% de la facturación total. Sí. Al final de la pandemia, 29.000, ¿no? Al final de la pandemia eran 122.931, casi el 11%. Es decir, que el aumento de deudores por el tema de la pandemia fue de 93.734. Pero hay algo más. ¿Qué tendría que hacer cómo puede pasar? Al final fueron 106.188 deudores, ¿no? O servicios, cantidad de cuentas, Cantidad de facturas. servicios. Ahí está. Por una factura había 8.347, ¿no? Por dos, 28.894. Ahora había gente que tenía más de 24 facturas sin pagar y que alcanza la cifra de 4.557. A ver, para hacer obra tiene que bancar rentas generales Sí, y no hay claro. solución. Sí, La sí, OCE por es un supuesto. servicio esencial, Por pero hay una supuesto. cosa que algunos se pasan de vivo. Sí, sí. Y voy a hacer aclaraciones. Hay un planteo de un diputado, Partido Nacional, el arquitecto Juan Pablo Delgado, por el departamento de Canelones, que está pidiendo, porque las tarifas en OCE varían. Una si es urbana, otra si es zona balnearia, Franjas. franja, ¿no? Y son más caras. Sí, claro. La diferencia en zona balnearia con la urbana común, casa de familia las dos, es casi 600 pesos. No es plana. No es plana. Entonces, porque si vos tenés casa balneario es porque tenés dos casas. Bien. Ahora, hay un problema. No tiene que ver con la distribución, tiene que ver con el potencial Ellos asumen que si vos estás en patrimonio del usuario. si vos estás en una zona balnearia, se supone que vos tenés tu casita en El que Montevideo. tiene para el whisky tiene para el hielo. Algo así. Entonces, una diferencia de 600 pesos en la factura, ¿no? Estamos De hablando de... arranque, de arranque. Sí, sí. El piso. De Arranca piso y 600 porque pesos más arriba. está en el cargo fijo. Entonces, ¿qué plantea el diputado Juan Pablo Delgado? Dice, no, esperen, Ciudad de la Costa no es más balneario, ahora son barrios. Barrio Lagomar, Barrio ciudad. Solimar. En una ciudad. Un pueblo. La gente tiene uno. Por favor, señores de OCE, considérenlo como cualquier otro usuario, por ejemplo, de la ciudad de Canelones o de la ciudad de Montevideo. ¿Saben cómo están mirando para el otro lado los muchachos del frente? No. Sí, hay ¿cuántos servicios de OCE tenés en la ciudad de la costa? Una montaña. A 600 pesos por cápita. No, te dicen los tipos. Pero, ya no son balnearios. Antes era el Bosque, el balneario Shangri-La, Lomas de Solimar, Parque de Solimar, Lomas Norte, Con la Pinar, San proliferación Cristóbal. de pozos de extracción de agua que de potable tiene poco. Claro, porque tampoco el tema saneamiento, vamos a aclararlo. Ahí es el un círculo vicioso. El tema saneamiento en la costa no está terminado. Se ha seguido con el plan que se tenía desde la época de Hackenbruch, pero con una presentación mucho más hermosa.
Antes se hacían saneamiento en alguna zona y nadie los difundía. El Frente los difundió muy bien, tiene muy buenos operadores periodísticos. No en vano ha nombrado asesores periodistas en cuanto ministerio hay. Y varios por cabeza. Y Canelones ha aportado una buena cantidad. Yo estuve con uno el otro día. Por eso, uno de Canelones, me dice usted. Canelones Ciudad. Canelones, sí, en la asunción del alcalde de Juanico. Ahí está. Rodríguez Pla, Termino muy conocido. con algo. No se, a los televidentes y a ustedes no se preocupen porque no nos vamos a quedar sin agua. Pese a que las obras van a faltar, no nos vamos a quedar. Porque Va a llover. encontré la solución. A ver. Encontré la solución. ¿Alfonso va a hacer llover? No, encontré la solución. Acá estaba escrita y Mirá que- no nos dimos cuenta. Mirá que van a mandar a rezar a los subandistas, No, todo lo que no. ande cerca. No, mire, casi. esta es la solución. Yo te lo aclaro, si querés te lo muestro en 2 Esto minutos. fue lo que leyó el senador Rubio cuando hizo la interpelación porque no llovía. ¿Mm? Y que después, cuando le dijeron que había actuado de delegado de Odebrecht Sí. por el tema de la 5ª línea de bombeo, casi delegado, porque hacía pedido de informe, a ver por qué había pasado Odebrecht. Odebrecht perdió porque tenía que perder. ¿No? Por cómo había presentado la Seguro, propuesta. claro, era espantoso. era impresentable lo que presentaron. ¿no? Ahí está. Y entre las propuestas, hay muchas propuestas, ¿no? Acá, que no se las leo porque así siguen atendiendo y no se empiezan a reír. Pero la 10 es esta, y seguramente la que va a usar el Frente Amplio en caso que se quede sin agua. En caso que la industria nacional no logre atender la demanda, importar agua e insumos. Es decir, que primero están promoviendo que todos tomemos agua embotellada si pasa algún problema. Y después, si no alcanza, en caso, se lo leo de nuevo, ¿no? Porque esto es en serio, no es una broma. Sí, una que hizo propuesta Rubia. fue en el 2000. 23, ¿no? No, 2023. Ahora, pues. Ya te veo bañándote con una botella. Ahora. Claro, ahora, pues. seguro. Se Pero la que me leo traigan de- la francesa, vos que es buena. Se la leo de nuevo. Es bien. En caso que la industria nacional no logre atender la demanda, importar agua e insumos. ¿No? Este tipo es tarado. No, A mí que me y después, mire, la otra propuesta, otro humo, iniciar un proceso de diálogo y acuerdo nacional para realizar grandes obras con la perspectiva hacia el 2045. ¿Qué medio acuerdo se mandaron, no? Llegaron y un contrato que estaba firmado lo dejaron. Y además, el contrato, las críticas fue, no, ¿cómo va a firmar ese contrato para terminar? ¿No? La licitación había sido otorgada en septiembre del 2023. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Usted, si la licitación ya estaba pronta para... ¿Por qué no lo faltaban firmaron detalles. rápido? Porque No, pusieron traba. no, porque el Frente Amplio utilizó la Universidad de la República, el Poder Judicial, etcétera, 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 los medios de comunicación, para tratar de que no comenzara la obra hasta que terminara el gobierno. Objetivo cumplido, pero los que se joroban... Es el pueblo. Claro. Yo tengo algún mensaje, mire. El 683 dice, qué placer escuchar a Don Amodio. Viene bien con la hinchada usted hoy. La historia verdadera contada por un protagonista de época y que dice la verdad, no como los otros sinvergüenzas traidores de verdad. Debería de haber más personas así con coraje. Ninguno de los otros, entre comillas, Bien que- jamás tuvo valor de asistir a sus invitaciones. Saludos. Saludos para Álvaro y saludos para mí también. Y para Don Alberico, que dice, no sé el nombre de la persona que El lo sacó. pelado de lente. Bueno, pero está Había bien. confundido 2 veces con Rubio, con el entonces senador Rubio, pues yo usaba lentes de armazón metálica. No, pues, capaz que entonces son suyas estas propuestas. No, De importar agua. Y una vez con Amodio. Está bien. Ya, ¿Ah, sí? ya lo relaté acá. Sí, mirá. Alberto Silva presentaba un libro ahí en el Parque Rodó y había unas 200 y pico personas. Y él me había invitado, yo por qué tiresa, como soy conocido de él, estábamos en Buscadores juntos, fui y me senté en la primera fila y claro, mi pelada de atrás visto y él Amodio recién había vuelto. Y dice que está ahí, no es Amodio. Y tuve que pararme y enfrentar a la Seguro. gente. Bueno, tenemos un mensaje del 164. Hola, arriba muchachos, los sigo siempre. Amodio, no le llevo que no iban a ser igual a Cuba, iban a tomar el poder y después, punto suspensivo, vemos expropiaciones, unas estancias, un par de empresas y qué más planes irrealizables. Está comparando dos cosas Estas distintas. cosas distintas, exactamente. Después tenemos
De España viene uno, les puedo hacer 2 preguntas, dice, ¿cómo puedo conseguir los libros de Alfonso en España? Y la otra, si Amodio va a escribir un libro de la historia del MLN, yo lo compro. Martín de Cartagena, buen programa y saludos. A todos los televidentes, incluido a Martín de Cartagena. Algunos libros de Álvaro Alfonso los pueden bajar por computadoras. Algunos son gratis y otros son pagos, que lo pueden pagar con tarjeta, y lo van a poder tener en su computadora. No lo van a poder, a no ser que lo impriman ustedes, no lo van a recibir en forma impresa, pero van a tener los libros a través de la página bajalibros.com. Bajalibros.com. En el buscador de esa página ponen Álvaro Alfonso, van a aparecer Alfonso fulano, Alfonso 13, Álvaro pariente. tanto, algún parentito, bien. Y va a aparecer los libros de Álvaro, de los cuales hay 2 que son, no, 3 pagos me parece que hay. 2 y 2. 2 y 2, hay, exactamente, hay 2 pagos y 2 gratis. O sea que ya ahí pueden ir encontrando algunos. Es la página de Infobae, de la República sí. Argentina. Los otros, no hay más. No hay más. No, Bueno, verdad, pero vamos a seguir subiendo. La Están todos reimpresión es todo un agotados. drama, ¿no? ¿Cómo? La reimpresión es todo un drama. Claro, mucha gente dice, ¿por qué no reimprime. se reimprime el libro, no? Y lo que pasa es que uno no tiene 100.000 pesos para reimprimir el Y libro. la base, digamos. Para Sí, de ahí para arriba. De ahí para arriba. Te voy a explicar algo aparte. Se reimprimen 1000 libros, ponele. Bueno, lo sacas a la venta. Viene el librero, la gran mayoría de los libreros, no en su totalidad, no son proclives a leer libros sobre la verdad, ni venderlos. Después de Mirá lo que tantos estoy años. diciendo. Son proclives a determinados libros que estén relacionados con la izquierda, con el marxismo. Todo. Entonces los libros de Álvaro Alfonso los esconden. Literalmente. Nos lo han Vos dicho. contaste acá que hubo uno que Claro, entonces vamos a ser objetivos, no todos, pero hay una cantidad importante. Entonces, vos reimprimís el libro, no te lo ponen en vitrina bien visible o visible a medias. Y es jodido. es jodido. El 776 dice, es un dinosaurio de la historia, don Amodio, clarito siempre, un chaval uruguayo. Yo te leo todo lo que viene y no estoy haciendo filtro. Me preguntan cómo alguien pudo confundirme con Amodio siendo él como es y yo como soy. El problema es que cuando Amodio llegó al Uruguay se había pelado la cabeza, no sé por qué, se había pelado la cabeza. Entonces el parecido de cierta distancia podía ser. Podía, ¿no? Pero aparte de decir algo, lo que pasa es que Amodio, si ustedes se fijan, él en ese momento se había pelado, ¿no? Yo le dije y que tuvo era algunos espectacular. problemitas con la ley que después recuperó. Ajá. Hoy cuando empezó a leer se había hecho un trabuque de novelas, se había mezclado todo y se ha cortado el pelo. O sea que el hombre hay que dejarlo con el pelo largo y va a andar clarito. Claro. ¿No? Que no se corte el pelo. No, yo le voy a proponer que suprima mi segundo apellido. Mi madre no le va a gustar, pero como es fallecida, no se va. No. Yo soy mucho más conocido por el primero y el segundo. En realidad es mi segundo nombre y mi primer apellido. Luis es mi primer nombre. Así que si suprime el segundo, le va a salir al Berico, le va a salir como por un tubo. Después dice el 762, buenas, excelente programa, pregunta para Amodio. Quisiera saber si en el comunismo, marxismo o toda la izquierda se usa la religión maligna. ¿La Ritos religión? maligna, ritos satánicos, concentración en cultos y adoración al diablo. Pregunto porque de algún lado tiene que salir toda esa maldad que hacen. Bueno. Aparenta que hay un amo más muy poderoso, gracias y saludos. Está bien. Acá dice... El 776 dice, se vienen libros nuevos, dice, y pone la trilogía Cernidor, dice. Bueno, va a venir, les aclaro, va a salir un libro dentro de poco que va a ser sobre los nazis en Uruguay, que realmente es los nazis en el Río de la Plata, Sí. ¿no? Y va a salir de Alvarito Alfonso. Son documentos de las cancillerías y de las embajadas De aquel momento. que en aquel momento de cómo Uruguay intervino sin armas en la Segunda Guerra Mundial y cómo se comportó el servicio exterior, el gobierno, Claro. en aquella época, ¿no? Porque vivíamos, al comienzo de la guerra, vivíamos en una dictadura, más allá que algunos le dicen la dictadura era blanda, o La de el Terra. golpe bueno, pero La de Terra. no sé seguro. No, después Ah, con después. Baldomir. Ah. Y bueno, ese se hace sobre la base desde la Cancillería y los documentos que venían de Gran Bretaña, de Argentina, donde se habla mucho del peronismo
y cómo estaba involucrado el nazismo adentro del peronismo. Los informes son realmente brillantes de los embajadores. De la Unión Soviética, porque en el medio de la Segunda Guerra Mundial el embajador fue el Pope del Partido Socialista, el doctor Frugoni, que Emilio fue Frugoni. embajador de Amézaga, y también el secretario de la embajada, Jaunarena, que hizo un informe en el año 45, que es tremendo, ¿no?, sobre la Unión Soviética, diciendo que el nazismo y el comunismo eran la misma cosa que es cierto. Frugoni. Frugoni. Partido Socialista, y les recomiendo que pidan en algún lado, si no está también escondido ese libro, la efigie roja que escribió Frugoni de su pasaje por la Unión Soviética. Son dos tomos, yo los tengo porque los editó el Parlamento, y realmente es muy ilustrativo. Además, la pluma de Frugoni era realmente brillante. Amodio hace así con la cabeza porque el relato que hace del festejo en la Unión Soviética porque había terminado la Segunda Guerra Mundial es realmente brillante, pero brillante. Y además enfrentó a los medios complacientes En Uruguay. No, de la Unión Soviética. Ah, ¿sí? Sí, Ah, sí, cierto, me también acuerdo. los enfrentó. Sí, sí. Y se quejó en algunas Porque no le cosas. publicaban las cosas. Seguro, no solo no le publicaban, sino cosas que se decían sobre Uruguay por la postura que había asumido después de terminada la Segunda Guerra Mundial, donde Uruguay hizo hincapié en que no fueran ejecutados los alemanes. ¿Mm? Y si estaban contra la pena de muerte. Seguro, ahí está. Uruguay estaba contra la pena de muerte y fue la postura que asumió en los organismos internacionales, y hubo una fuerte crítica de la Unión Soviética que Frugoni rebatió. Perfecto. Como saben todos, a mí me gusta mucho el cine, así que aprovecho para decir que si alguien quiere ver algo de los tires y aflojes del embajador alemán en el momento en que el Graf Spee llegó al Uruguay, mejor dicho, llegó a las aguas uruguayas, Sí. en YouTube se puede conseguir la película La Sí, Batalla sí. del Río Sí, de la pero Plata. En el libro están todos los... Obviamente que sí, el libro siempre es mejor que la película. No, en el libro están todos los documentos Que dan que pie a- era el embajador, era Lagman de apellido. Lagman. Voy a hacer, porque así el libro capaz que los atrae. En el momento que se da la batalla del Río de la Plata, que no fue en aguas jurisdiccionales uruguayas, empezó afuera pero terminó adentro, y la Armada tuvo una actitud muy valiente casi con un botecito, ¿no? Pero se les metió en el medio y dice, rajen de acá, ¿no? Y comenzaron las presiones. Después, porque claro, el Graf Spee entra al puerto de Montevideo, y comenzaron las presiones de los embajadores. Y el mismo día coinciden en la Cancillería el embajador alemán, que vino a pedir 15 días para que el Graf Spee pudiera ser reparado, y el gobierno uruguayo hizo una inspección y le dijo, no, loco, 3, 15 no. Y atrás vinieron los embajadores de Francia y Gran Bretaña. Milton Drake. Sin Milton Sí, Drake. ahí está. Era el embajador de Gran Bretaña. Y vinieron a presionar al gobierno uruguayo para que tomara determinadas decisiones. Y el canciller en ese momento era el doctor Guani. Guani, Sí, Adolfo Guani. Ahí está, neutralidad de Uruguay. Y entonces, después que se empezaron a quejar y a presionar, realmente eso da gusto de relatar que un miembro del servicio exterior haga eso en el medio de esa situación. Le dijo, ustedes saben que nosotros sabemos de fútbol y de carnaval, pero no sabemos de presiones. Suerte en pila. Claro. Y va a haber otro libro, aparte de que está hablando Álvaro, que va a ser el de Amodio, referido a todos estos editoriales. Recopilación de todos los dichos. Todos los dichos Claro. de hace más de 200 programas. 215, 200 según dijo hoy, ¿no? Sí. Y aparte seguimos teniendo más secretos del PSU y aceptamos que nos compren más libros
Porque todos los fondos recaudados de esos libros van destinados al documental. Los Eso negritos y los quieren- dos que vienen. Eso y los dos que vienen. Todo lo que hemos Perfecto. podido hacer. Los negritos quieren pan. Exactamente. Sí, claro. Yo le iba a pedir a don Marcelo. Tengo un par de temitas interesantes, muy cortitos, ¿no? Uno es el tema de cubandismo en oficinas de la Presidencia de la República. ¿Lo podremos pasar? Está, a ver, volvimos nosotros. Ahí ustedes lo que ven son personal de confianza de la Presidencia de la República, con cargos, haciendo toda una presión, todos escuchando atentamente, un grupo bandista haciendo actos. ¿Y el grupo de dónde vino? ¿Se sabe? No son de acá. Y hay un pedido de informe, como grave y urgente, del diputado Dastugel de Canelones. Álvaro Stugel. Álvaro Dastugel, pidiéndole saber si van a tener solo ellos la posibilidad de hacer ese tipo de ritos en las oficinas públicas y vamos a terminar. Sí, con eso, con todo. Descargando. Sí, o si la van a tener todas las religiones. Porque si no, están violándose la laicidad, que se violaría si permitiera que una religión, como lo acaban de permitir, está la directora, es una señora trans al frente de la mesa, sí. del tema de Sí, derechos sí. de igualdad. Tiene un nombre, creo que no es el nombre real. No, Ella es se autonombra con un nombre francés. Me sale Lisette, pero no es. Bueno, Sí. ella está al frente de eso y canta. Vos ves que hay varios que participan ahí que están cantando las canciones de estas personas que fueron con los tambores. Aclaremos que Álvaro Dastugue es un activo integrante de una religión que en Uruguay, evangelista, tiene mucho predicamento. Y yo personalmente visité el lugar donde se reunían en aquel momento en la Ruta 8. Exacto. Veraca. Muy bien, Marcelito ahí. Sí, y quedé muy impresionado. En ese Ha momento, sacado mucha gente de la situación de calle y de las adicciones. Tanto los lugares donde los muchachos y las muchachas estaban. Él vivía allí en ese momento con su esposa y sus niñas. A mí me impresionó mucho realmente. Yo he visitado, porque razones lógicas, soy un cristiano y católico. En mi niñez visité muchos campamentos de los cristianos católicos y la verdad es que ese que vi allí me supera ampliamente. En el espacio, en el orden, en la prolijidad. Y debe haber algo que yo no sé, pero ahí en ese momento me impresionó. Bueno, por eso quería ver que se mostrara, porque está circulando en las redes este video, pero no se ha difundido lo suficiente. Entonces, la única persona que integra el Frente Amplio desde muchos años es la May Susana, a quien también conozco, a quien también entrevisté, lo mismo que a Cronenberg, su marido, y a su hijo e hija. Eran pequeños en aquel momento. Tengo incluso fotos con ellos. Cuando estaban en la República, yo los la entrevisté. gente puede profesar la religión que quiera, Acá en Uruguay sí. pero no mezclarla con el sistema de gobierno, de ningún tipo. Somos un país laico, lo siento mucho. Tenemos costumbre de mezclar las cosas. Yo fui a un evento donde asumió el alcalde de Juanico, el doctor Luque Silintano, mi amigo, y desde el principio le vengo diciendo, no importa si tenés que hacer la ceremonia en la calle, no la hagas en un club deportivo. No se mezclan el agua y el aceite. Al principio lo pueden ver, no importa. Después hay un momento de enlace, después se borran todos los límites y entramos en una confusión espantosa. Se hizo allí, había más de 500 personas, nunca vi tanta gente junta, pero bueno, yo le dije, pero si le hicieron una sede para el 18 de mayo, para la alcaldía, ¿por qué te hace una voz? Sí, lo que ocurre es que en las poblaciones pequeñas, si no se hace en el club deportivo, es muy difícil organizar un evento. Sí, pero si vos pedís autorización expresa, el estatuto del club deportivo, de todos los clubes deportivos, prohíbe expresamente la actitud político-partidaria. No sé si mediante una autorización, que no sé si tiene que llegar al Ministerio de Educación y Cultura, pero yo lo hacía en una carpa.
No en un club político, en un club deportivo. Para mí se mezclan las cosas. Y esto es solo el principio. Sí, yo creo que... Pero es cierto lo que dice Álvaro. No hay locales, es verdad. No solo no hay locales, sino que no hay para pagar la carpa. ¿No? Claro, no hay plata para Pero pagar hay la más carpa. directores generales, mi amigo. ¿Cómo? No, pero más claro. directores Mirá generales. la coincidencia. Ese muchacho, Luque Celentano, que tiene una leve discapacidad motriz, fue condiscípulo, se dice cuando uno se sienta en los mismos bancos, Sí. del hoy intendente Leñani, y el Sí. profesor fue Orsi. O sea que los tres se conocen desde las aulas, que es una de las formas más lindas de conocer a las personas. Exacto. Sí, exacto. Acá me llega otra pregunta. Y ya que estamos, le pregunto al señor Amodio, ¿qué hay de cierto en el libro Testimonio de una nación agredida, escrito y editado por las Fuerzas Armadas? Esperá que lo vamos a calmar primero, antes que... Ya dije que es un libro desde mi punto de vista, es un libro o dos libros o tres son, vamos a decir, tres tomos, porque es el Testimonio de una nación agredida es un apéndice al pueblo uruguayo, las Fuerzas Armadas Más del el pueblo uruguayo. oriental. Al pueblo Pueblo oriental. oriental. Sí, Uruguayo no, el el pueblo oriental. oriental. Bueno, entonces se publican una serie de documentos y se interpretan esos documentos de acuerdo Una a visión. la visión de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay que leerlo, digamos, con cierta prevención. Y después la otra capa. No todo lo que se dice es verdad, desde mi punto de vista. Horacio, yo destaco una cosa de A ese ver. libro, que la historia está marcada allí diciendo 17 de julio pasó tal cosa, todo eso que para Sí, pero nosotros no, sí, pero está- no es exacto. Por ejemplo, Manera fue detenido. No, pero está bien, pero yo digo que después de ahí uno puede valorar y salir a buscar en otros Ya. lugares el Ya, tema de la ya, fecha. ya. La fecha Por fue ejemplo, detenido Juan Pérez. Por ejemplo, Seguro. cuando yo soy detenido en mayo del año 72 por las Fuerzas Armadas, Manera ya estaba preso y en el libro de las Fuerzas Armadas aparece como siendo detenido en noviembre del año 72. Bueno, lo que hicieron ahí fue lavar la detención. Vas a ver ahí. Sin Ya que el fecha, grupo ¿no? de historiadores de las Fuerzas Armadas, yo conocí un par de ellos. Ah, amigo. O sea, no le vayas a decir, pero mira que esto me parece que no es así. No, tiene Bueno, mucho... Bueno, acá tengo mensaje, mire, después del video, ¿no? Esto ya es lamentable, una falta de respeto a las instituciones. Este país se fue al garete, pero es culpa de todos los partidos y quienes lo votan. Ahora tendría que haber una revolución. Por lo que se levantaron en los 60 es un poroto. Dice. Después Me tenemos... parece que Amodio dijo que era distinta a las circunstancias de aquel momento. Tal vez él tenga muy fresca la memoria. Sí, Pero acá era muy curito. el 363 dice, admiro la claridad de Don Amodio cuando nos dice algo y hasta lo comprendo. Troncos ignorantes, pone entre paréntesis. Habemos muchos. Y el tipo tiene el libreto en su testa. Después de su introducción de todos los programas se queda un poco callado. Métase, Amodio, métase. Yo le iba a decir lo mismo. Si es hace que no tiempo. tenían programa para gobernar post-revolución, no le repito la pregunta de programas atrás. ¿Quiénes elegirían a las autoridades? Bla, bla. Pero es verdad. Lo que pasa es que el estilo de Amodio habla cuando tiene la seguridad plena del tema que va a hablar. Yo Él lo he vive notado. acá, ¿no? Bueno, Sufre pero lo mismo que nosotros. Y Está se alegrará bien. tal vez por otras cosas. Bueno, yo no quiero monopolizar el programa. Pero esto es un Yo picoteo. entiendo que... No, pero esto es una revolución. A Bueno. veces ni tema traemos y hacemos cada Bueno, lío ya bárbaro. que Sí, a yo ver. quiero decir una cosa Ahí sobre, está. sobre la reedición de los libros. La reedición de los libros es un tema técnico, costoso, por una sencilla razón. Los sistemas de impresión actuales no tienen nada que ver con el sistema que imperaba en la industria gráfica cuando Álvaro escribió la mayoría de los libros. Es un sistema absolutamente distinto. ¿eh? Hay que partir de los viejos ejemplares, hay que escanearlos página a página, hay que Abreu. lo que se llama hacer el OCR de ese Sí, texto, no sé. hay que leer absolutamente desde la primera línea hasta la última, porque el escáner se equivoca
una mancha en el papel Sí. te convierte La palabra en un borrón. y depende del tipo de letra, Mm. porque en determinado tipo de letra la F y el punto de la I se juntan Sí. y te saca un 6, por ejemplo, o te convierte eso en un 8, entonces hay que leer absolutamente todo. Luego, para que el precio sea asequible a los lectores, Tiene que hay contarse que conseguir una venta una mínima. edición aproximadamente como mínimo 1000 ejemplares. ¿Qué pasa? Que si después no vendemos los 1000 ejemplares, Mm. hemos hecho todo ese trabajo, los que financiamos la reedición somos nosotros. Claro. La sacamos de nuestro bolsillo. Nadie nos financia. Entonces, si ustedes no nos compran los libros, llega un momento en que nosotros no podemos Claro. seguir reeditando. Por Es eso un les digo, problema, que hay libros acá es un para problema comprar. de mercado. Nosotros Como siempre. Capitalismo puro. trabajamos, no es capitalismo puro porque Como no nosotros vivimos en otra época. volcamos en verdad, el sí, precio ni el trabajo de Alor ni mi trabajo. Claro. No hay una plusvalía. No cobramos. No nosotros. cobramos. No cobramos. No cargamos en el precio el trabajo nuestro. Y otra cosa, Modio, que cuando tú estás en todo eso que hay que hacer, después hay que leer porque, por ejemplo, en el libro de ahora, de los nazis, está escrito hace 10 años. Claro, ¿no? Y hay que entonces cambiar los verbos, hay y que las cambiar las fechas. fechas. La fecha, por ejemplo, eran 7 décadas de terminar la Segunda Guerra Mundial y ahora son 8. Entonces hubo que mirar todo el libro para ver cuántas veces se decía 3 libros, pero en un libro de 186 páginas, buscar 3 veces donde dice 7 para poner 8 es un trabajito. Y esa idea que Sí. tenemos algunos de que los libreros se llevan buena parte del costo del libro Los por libreros, exhibirlo y todo. No, Los libreros no. No. Por eso el problema es no seguro. Mejor no. No son los libreros las que se las llevan la mejor parte. Son las Cuando son ediciones editoriales. editoriales que es otro cantante. Cuando pasás por la editorial La te editorial demuestran. acá son ustedes. Exacto. Es El cernidor. para que los televidentes tengan en cuenta las cifras, si se escribe un libro por una editorial, es el 10%. ¿no? Es decir, Y de escribir para una editorial. de cada 1.000 pesos que se hacen por la tapa del libro, digamos, lo que entra, son 100 pesos para el autor. Si lo hace uno, con todas estas cosas que narró Amodio, etcétera, etcétera, y muchas más, porque después hay que ir a hacer otros trámites que se hacen solos, y después hay que ir a pedir precios a las imprentas, y Para la bueno, impresión final. en algunos lugares, y eso allí, pero uno puede, el autor queda con el 45% en vez del 10%, y usted tiene que pagar la edición. En mi caso, los 2 primeros libros fueron de fin de siglo, pero el tercero ya, el editor fuiste vos. sí, claro, que Conversaciones secretas entre tupamaros y militares, que fue el libro más vendido. Tuvimos que hacer 7 ediciones. Y que no me lo habían querido publicar 2 editoriales a los cuales llevé. Y en una me dijeron, vamos a sacar todo lo que deja mal a los tupamaros y dejamos, todo lo que deja mal a los militares y no al revés. Todo lo que deja mal a los tupamaros y vamos a saltarlo. Le dije, no, sí. No tiene sentido el libro. Me haces mentir. Claro, no, pero no tenía O por lo sentido. menos, Omitir. Y entonces ese es el 45. Y en mi caso, por suerte, se vendían y empezamos a pagar en la imprenta un 15% y después llegué a tener precios de 8%, porque la imprenta sabía que los libros se vendían y en aquel momento los podía editar, cosa que ahora no, y no quiero hacer más. Decir, bueno, este es de aquí en más van a ser un libro un incunable.
Incunable, esos No, libros que no. no se consiguen. Seguro, claro, ahí está. Incunable. 750, 500 o 1000. Que es la Porque, cifra que se mueve. porque además, yo tengo esto pulsera para algunos medios. Me asustó. Sí, claro, tengo no. pulsera para, este es un para santo. algunos medios y sobre dos temas. La historia y sobre el tema del agua. Ahí estoy... que es el fuerte tuyo. Cancelado, como dicen. Cancelado. Es el fuerte tuyo, aparte de la historia. Sí, Yo claro. tengo una pregunta que es interesante, dice. El 306. Y por favor, dígame cuál es el objetivo del no a Neptuno. ¿Cuál es el objetivo? Sí, ¿por qué no al plan Neptuno? No hay ningún objetivo, no tiene ninguna explicación, porque además no van a hacer nada. Porque ya se dieron cuenta que la represa de Casupá, esa famosa represa que quieren hacer, no cuesta 100 millones de dólares, sino 350. O sea que tampoco la van a hacer. No, pero además la planta son 200 más que dice que va a ser, ahí tiene 550. Multiplíquelo por 2,5 o por 3, van a gastar el doble de lo que... va a hacer. Y va a rendir la mitad. Claro, y además hoy se están diciendo las organizaciones sociales que llevaron adelante esto, están diciendo que no, hasta el 29 no pasa nada con la cosa. No, pasaba, sí. Si hubieran dejado hacer este proyecto, eran entre 27 y 30 meses. Eran 2 años y medio, pasaba, sí. El Neptuno. Seguro, claro. Ahora no llegamos ni al Mundial del 30. Pero mire una cosa. Sí. Si no lo quieren en Narasatí, no sé si tienen que cuidar los campos o algún otro negocio, no sé. La verdad que no lo entiendo bien. Pero lo puede correr 30 kilómetros más y no estaría mal. Es decir, llevarlo hasta Juan Lacase. Allí hay una planta de OCE que produce 450 ¿Y toma agua millones del de río metros cúbicos ¿toma diarios. agua del Río de la Plata? Por supuesto. Pica. Argentina tiene 4. 3 tiene Argentina. Colonia saca agua del Río de la Plata, Juan Lacase agua del Río de la Plata, Argentina tiene 3, con la cual abastece a todo el Gran Buenos Aires. Sí. Y acá no podemos tener una para tener 200.000 metros cúbicos de agua. Así que la explicación, no hay ninguna explicación de esto racional. No. Y además, ese balde puesto, que el río Santa Lucía, yo tenía pila de material, porque nosotros pedimos una batimetría. Una batimetría para los Lo hizo la Armada. televidentes, sí, la hizo la Armada. 2 hizo, una en Aguas Corrientes y después le pedimos a Tabaré Vázquez, que la mandó a hacer enseguida, de Paso Severino hasta Aguas Corrientes. Que es un perfil del fondo. Seguro, la batimetría es una especie de electrocardiograma que se le hace al río, acá el corazón no funciona. Y ahí se ve como... Y hay fotos en la cual entró la camioneta de la Armada hasta la mitad del río, en el más ancho, y no le llegaba a la mitad de la rueda. Yo te vi caminando arriba de los lodos, ¿a vos? Sí, pero esto es allá donde, cerca de Paso Severino. Donde duele. Ahí está. Y Aguas Corrientes no aguanta más otra planta. Es ridículo hacerlo en Aguas Corrientes. ¿Por qué dijiste vos que si todo falla hay que disponer de 2.200 millones de dólares? No sé. 2.300 millones. Porque hay un estudio del Banco Mundial del año 2010 en el cual hizo un estudio si colapsaba la planta de Aguas Corrientes. ¿Qué se podía hacer? Pero además de pérdida de vidas, lo que habría que poner... Las pérdidas son. No, las pérdidas de vida más todo para que volviera a funcionar se necesitaban 2.300 millones de dólares. Se necesitan. Por ejemplo, en aquel ahora debe ser mucho más dinero. Y además, todos estos que asesoran, y aprovecho para decírselo al presidente de la República, todo lo que lo están asesorando, lo están empujando directamente para que los leones se te coman, ¿no? Porque lo están asesorando mal, porque son los mismos que hicieron un informe que no se cumple, que es que la planta de Aguas Corrientes era inviolable. Es imposible. Que no podía pasar nada, ¿no? Eso me refiero. Y entonces... Sagrada, digamos. Sí, son los mismos que asesoran ahora a Orsi, lo están llevando directamente o empujándolo. ¿Querés asesores? Sí. Te voy a mostrar algo. Alguien que fue a visitar al presidente, el presidente lo recibió. El video del presidente con un ex asesor de Mujica. Sí.
Volvé. Bueno, ahí estaba el Pato Celeste esperando que lo recibieran. Alberico me dice que el Pacha Sánchez dijo que no lo había recibido. Conversó y lo fletó. Sí, bueno, pero lo que pasa es que él no había pedido. El otro cuando lo ve sí, lo seguro. va a encarar. ¿Y qué haces de visita? Le dice. No, voy a hablar con el presidente. ¿Cuándo? Hoy cuánto más. ¿Correcto? Así viene la mano. Tenemos Israel tiene 6 plantas de desalinización. Sí. Y allá sí que no hay una gota de agua. Dulce La toman del Mediterráneo. 6 plantas. Y yo fui a Aruba, una isla holandesa que está en el medio del Caribe, hace un par de años. Y cuando uno llega al restaurante, lo primero que te dan es una preciosa jarra de vidrio transparente. Y en este caso yo fui con mi esposa y 2 vasos. Señor, por favor, ¿usted es extranjero? Sí, pruebe nuestra agua. Y cuando uno va a comer tiene hambre y tiene el paladar limpio. Una delicia el agua. Una delicia, una transparencia, una liquidez. Sí. Los israelíes de la empresa Mekorot se preguntaban si dormían acá. Porque al tener una sola planta, dicen, nosotros tenemos varias, cerramos en determinada cantidad de tiempo en el año, cerramos 3 semanas, le hacemos mantenimiento, etcétera. ¿Usted cuándo cierran? Nunca. y si pasa, no, y en 30 minutos hay que solucionar el problema que aparezca, especialmente corte de energía, que nadie sabe qué ocurre. Nadie sabe qué ocurren, porque no se le avisa a nadie. Se soluciona el problema y punto. Solo que sea mucho más grande, que pasó hace poco ahora y que peligró el servicio de agua Montevideo a la zona metropolitana. ¿Viste vos que dijiste que también peligra el combustible? Claro, porque vos se le tiene que dar agua. Es un gran consumidor seguro de agua. Tenemos un mensaje de Jorge para Alberico Barrios. Querido amigo Barrios, en los 60, comparado con la corrupción y degeneración, vuelvo a decir, se levantaron por chauchas y palitos. Lo que cree el señor. Yo nací en el 50. Yo estoy de acuerdo con él. La corrupción no tiene absolutamente nada que ver la actual con la que había en aquellos años. ¿Cómo sería? Yo era un niño. Tenía 11 años. Sí, vamos. Ya lo Pescata vivió. minuta. Ya lo vivió. Ahora esa con carretillas a llevarse el dinero. Antes hablábamos de la importación de un auto, Lo que se sabía. no pagar los impuestos, lo mismo que se hace ahora, lo único que ahora es a lo bestia. Estalla. Vos que sos cinéfilo, ¿no hay una película que se llama Vacaciones en Roma? Sí. Eh, Hecha en Cinecittà. ¿eh? Hecha en Cinecittà. Los estudios gigantescos que tiene en Roma está Yo me acordé de eso pensando en las vacaciones en Italia de la fiscal Ghioni. Eso es una que vergüenza. tiene todo su derecho de viajar. Sí, pero no enferma, no comparte Ahora, se enferma. está sacando el estrés seguro. Sí. Tiene que haber otra jugada mucho más grosa ahí. Sí, Tiene que haber una por jugada supuesto. mucho más grosa. Por supuesto. Vos andate, nosotros te arreglamos. Como todo el mundo sabe, mi esposa es juez. Y todos los días tiene que pelear, no sería la palabra, lidiar con el personal judicial que le acompaña en el juzgado. Unos 18 o 20 personas. Y se empieza por la pieza clave en un juzgado, que además del juez que decide, está el que maneja la cosa. Los amodios de ahí, el que lo organizan, que es las actuarias. Los actuarios. Los actuarios ahora tienen menos poder que antes. Me acuerdo que antes era el pared de actuario y la pared de juez. Y a ver, yo tengo una noticia acá. El coronel Agosto ayer tuvo que llamar al médico de emergencia, ¿sí? El médico ayer en la mañana, porque tiene diabetes avanzado, Grado importante. 2, grado 2 o 3 tal vez. Y el médico le dejó un certificado diciéndole que tenía que ver en forma urgente a un dietólogo, ¿no? Sí, hay que modificar notoriamente la dieta. Pues los compañeros de las pulseras todavía no fueron a buscarlo para llevarlo al hospital militar. Hasta esta noche no habían ido. Yo me pregunto, ¿y si anoche le pasaba algo? ¿Qué? Y hoy le puede pasar. Y mañana. Sí, mañana. Vamos a ser honestos. Realmente es asombroso que tengan que hacer un trámite judicial para llevar a alguien a un hospital. Yo creo que es más sano
Y ahora sí, a las Que lo 4 lleve la hija y sí. levanten el tubo y le digan, mire, mi padre está grave y tiene Sí. que salir Sí, ya claro. y Si hay que estoy salir. saliendo. Mm. Si lo quiere ver, los espero en el hospital militar. Otra- Le grabo la comunicación para que no la nieguen después cuando lo sí, llamaste. hay que preconfigurar pruebas, se llama eso. Y vos arrancás para allá y si venís a seguir, yo qué sé. Y cuando vas a volver, mire, ustedes no vinieron, muchachos, pero yo voy a volver a casa porque le dieron el alta. Chao. Yo creo que es una venganza por haberle tenido que dar la domiciliaria. Querías domiciliaria, ahí Tomá. tenés en tu casa. Si estuvieras preso en Domingo Arena, tendrías el médico enseguida. Y el Sí, hospital sí. penitenciario, que es una vieja necesidad del Uruguay que no logra concretarse, y entonces anda la gente de la salud saltando entre las camas para evitar los fracasos que le tiran los No, además, los delincuentes comunes. No estoy hablando de- llamando a las 3, 4 de la mañana porque la pulsera no tiene la energía, porque parece que no lo ven. Una cosa que No, pero parece- aparte vamos a ser honestos. Hay dificultades. Yo tengo una experiencia Sí. personal muy cercana. Bueno, pero si las dificultades que la arreglen ellos, no la tiene que Sí, arreglar sí, que la tiene en la sí, pata, sí. ¿no? Sí, a las 3 de la mañana golpeando de forma imperativa en una casa de familia donde un muchacho calentón fuera de sí empujó y la muchacha, su novia, se cayó y se lastimó. Le aplicaron la ley de violencia doméstica. Ellos no convivían, pero estaban en el ámbito de una casa y le pusieron una pulsera. Lo hicieron. Claro, la policía no tiene la culpa. La pulsera no tiene señal y tenés que ir a golpear a ver si el tipo está. A las 3 de la mañana, tirando la puerta abajo, la madre saltando de la cama. Fulano, ¿estás ahí? Sí, mamá, estoy acá. Yo vive con la madre, un poquito menos de 30 años. Ese sistema está totalmente pervertido. Porque además, hay cerca de 7.000 pulseras colocadas. Es imposible, humanamente imposible, y técnicamente igual, Controlarlas. el control exhaustivo de eso. Lo único que hacen es lo que dijo Álvaro. Cuando deja emitir la señal, que puede ser por varias cosas. Por varias cosas. Por ejemplo, vos planteás 2 televisores y vos te metés en el medio y la señal se anula. Entre otras cosas, en la mayoría de las casas, un televisor grande y uno chiquito para ver, o una computadora. Ni hablemos de otros sistemas antiguos de calefacción de agua que también anulan la señal. Porque tienen solenoides dentro, que es un componente de los sistemas eléctricos. Albérico, pero este muchacho, ¿qué edad tenía? 29. 29. Bueno, con 29 años puede saltar el techo. No, Agosto tiene 85, no puede Claro, caminar. entiendo. No, pero es peor. ¿Cómo se va a escapar? Pero es Casos peor. distintos, son casos distintos. La Lo que quiero decir familia es de que tuvo agosto. que dormir Y hay varios que están en esa misma situación. arrollado ¿no? con unas frazadas No es en el el único. porche para que la seccional no lo viniera a buscar cada 20 minutos. Porque además es una casa que no tiene otra salida que no sea en la puerta. O sea, Pero te voy a explicar, man. En el caso de agosto, agosto tiene 87 Cinco. y 5. Con serios lo que pasa es problemas. que la domiciliaria está asociada a la pulsera. Está bien, claro, pero hay un tema. La familia de agosto, que vive con él, que es su señora y un hijo, tienen problemas. Y son problemas gravísimos. Y tiene una persona que los acompaña durante el día, pero no durante la noche. Entonces empiezan a llamarlo a las 3 de la mañana. El hombre tiene que. Es el único que, sin poderse mover mucho, que arrastra los pies cuando se levanta y puede levantarse. Es el único que tiene algo de movilidad en la situación. La señora sufre de Alzheimer. Y el hijo tiene problemas. Entonces. Lo que es la vida, ¿no? Fíjate. No, Mario pero tiene estos tipos no, una les, edad no, parecida a la de él, hacen sin un embargo, histórico de la va y persona. viene. Saben que no se les va a ir a ningún lado. Es gastar una pulsera al dope. Está Pero condenado. no importa. Gastarla, querés poner una pulsera, ponerle una pulsera. Pero vos sabés que ese hombre no va a ir nada. Y cuando tiene ese problema y llama a la hija que no vive con ellos o a un nieto que tampoco vive con Se ellos. alarma toda la familia. No, pero no es un tema. Tendrían que ir, llamar a un número ese y grabar la comunicación cuando se la estás dando. Para que cuando vengan de vivo se las pasá. Hay tantos programas hermosos para grabar. A mí me encanta, grabo todo lo que pasa por mi teléfono. Y lo programé que a los 3 días se borra. Si me interesa, lo guardo. Pero es así, hay que hacer eso. Estos tipos, como dijo Amodio, se están tomando la venganza porque lo querían en Domingo Arena. Ellos quieren tener lleno Domingo Arena. Eso es peor. Amodio es coetáneo de él, ¿no? Me refiero, tiene edades parecidas. Sí, Amodio 87. Y va y viene caminando. O por lo menos viene. Y hace bicicleta.
Qué increíble, lo que es la naturaleza. Y es Cómo hincha de Nacional. tenemos, bueno. Bueno, sí, está bien. ¿Qué eso Algunas es excepciones ¿De tienen- mérito o es? No, Algunas excepciones mérito. existen, Un es un mérito, demérito. un mérito Pero en el ESA importante. es una excepción al demérito. Un mérito Cuando yo vengo a un importante. programa de televisión, en calidad de invitado, de participante, siempre tengo un tema preparado, pero acá este programa está establecido de que cada uno tiene su función y yo trato de complementar, de aportar alguna cosita de las áreas que dominé en su momento. Yo traía hoy el área de los juicios por jurado, que se viene, Bueno, porque el cuéntenos. ministro del Interior me dijo a mí personalmente que él compartía la idea de instalar los juicios por jurado que están desde la Constitución del 30, se modificó en el 34 y aún está en el artículo 13 de la Constitución, que la ley dirá qué delitos, son 15 en realidad, porque el proyecto es nuestro. Hay una organización llamada Juradistas en Uruguay que se fue a fundar en el 92, yo la integro, y se presentó 2 veces el proyecto en el Parlamento. Y las 2 veces llegó a estar prácticamente aprobado y terminó la legislatura. Que eso es uno de los trucos legislativos más. Sí. Está todo bien, pero... No, se venció el plazo. se venció Sí, el plazo. claro. Así que se viene de nuevo Bueno, la y- iniciativa de ¿Y instaurar el juicio para por qué jurado. tipo de delitos lo tienen previsto? Son 15 y son delitos violentos todos. Porque en aquella época que se derogó fue porque habían comprado el jurado, ¿no? Sí, pero Son eso épocas fue un distintas. delito violento. Fue un hombre que mató a su mujer. Exacto. Fue aparentemente un asunto bien campero. El hombre era muy poderoso. Era dueño de la estancia La Ternera, por eso se le llama sí. así, aquel insuceso lamentable que provocó tal alarma que 12 personas pudieran ser compradas en efectivo para que esa persona que había matado a su mujer no fuera condenado. Por tanto, se decidió derogar el juicio por jurado en el año 34, Exacto. pero no pudieron voltear el artículo de la Constitución que está tomado de Estados Unidos, el 13, que dice que la ley podrá determinar en cuáles causas criminales se puede instaurar el juicio por jurado. Una de las curiosidades del Uruguay es que en las zonas rurales donde ni siquiera hay un juez lego, la legislación uruguaya permite que una persona Sí. muy querida por los vecinos y con cierta edad y buena trayectoria se convoque a un jurado de vecinos para decidir algunos asuntos de menor cuantía. Y pueden nombrar jueces que no necesariamente Por eso, sean abogados. esos son los jueces Claro. legos, Seguro. que sí que no son abogados. Que no son abogados. Hay algunos todavía en ejercicio de la función. Generalmente quedan son jueces todavía. de paz. Sí, sí. Sí, Yo los con- dejan como juez de paz. En ¿no? los eventos donde va mi esposa, yo voy de Sí. príncipe consorte y he conocido a algunos ahí. Seguro, sí. Muy buena gente. Esos legos, si no son dramaturgos como Percivale, andan bárbaros. En el ¿no? otro extremo Claro, porque también, ¿no? Percivale inventa la cosa. Inventa la El película. tema de la ternera, incluso ha tenido sus asuntos políticos alrededor. Adláteres. Sí, alrededor en el Parlamento, en la historia del Parlamento ha tenido, en varias ocasiones ha saltado ese tema, ¿no? Hay una porción del Partido Nacional que está de acuerdo, casualmente no los abogados. Hay personalidades notorias en el Uruguay que están más bien por fuera de la política, que apoyan la idea de instaurar el juicio por jurado y obviamente, bueno, el ex fiscal, hoy ministro del Interior negro, está a favor del juicio por jurado. Y fue el primero que mostró interés cuando la organización que yo integro, que es la única que integro, estuve afiliado a la Asociación de la Prensa Uruguaya, pero después me di cuenta que no podía hacer nada allí y me fui. Es la única organización civil que yo integro formalmente, es la organización Jurado y Uruguay. Y hemos hecho varios eventos, hemos tenido programas de televisión, tenemos un canal de YouTube donde están recogidos los... Así que se viene eso, no sé en cuándo, porque con todos los dramas que hay, difícilmente pueden ir. Ahora hay el canto del tero, canto acá y tengo el nido allá, puede ser que de repente lo introduzcan como asunto importante en el Parlamento para tapar algún otro asunto que no viene bien barajado. Seguro. Es más importante que el Día del Politólogo, ¿no? Ese proyecto. Yo te entendí proctólogo. Politólogo. Ah, yo entendí proctólogo. Dije, Bueno, no, pero politólogo. ahora viste que con el examen de sangre te evita meter el dedo. ah, no sabía. Y claro, ahora ya no. Te lo hacen cuando el examen te da mal. Están todo el mundo rezando que el examen te salga bien. No, no. Bueno, ¿es que vos conocés a alguno que se haya arrepentido? ¿No? Cierto. ¿Vos conocés Un chiste a- de mi época, de cuando era joven. yo. Por supuesto, Eh, pero es una Marcelo, sutileza. Marcelo la mía. Mírez dice, ¿de dónde salieron estos? Una sutileza planteaba así. FUS intimó a Jorge Bermúdez, Sí. más conocido como el Fogata, y ex secretario de Finanzas a devolver dinero de un fondo sindical que cobraban en sus cuentas personales. En principio, si él se niega o esquiva el bulto o trata de ir, probablemente le apliquen uno de los delitos más, apropiación indebida. Pero no es fácil, ¿eh? Ajá, no es fácil, porque ahí hay que ir hacia atrás a ver quién autorizó eso.
Porque de última, yo con una Pero cuenta no tienen personal- personalidad jurídica. Bueno, Varios bueno, seguro que- Porque yo te voy a varios, contar varios. yo te voy a contar dónde está el problema. Y los votos no son secretos y ainda más. Ellos funcionan por sindicatos de base. Por ejemplo, el CASMU tiene uno, Médica Uruguaya tiene otro. Cada uno es un sindicato de base. Y esos sindicatos de base son los que no tienen personalidad jurídica. Cuando le tienen que cobrar la cuota, No hay forma de... las cobran con cuotas personales, cuentas personales, que después le transfieren a la FUS. Habría otra forma, pero se ve que no la usan, que es la cuenta a varias firmas. Yo si quiero mover la plata de mi esposa, no me dejan en el banco. Si no la traes a ella, si no la traes a ella, no hay vuelta que darle. A ver, lo que dijo el sindicato. Resulta absolutamente irregular e ilegítimo que dichos importes sigan depositándose en las cuentas personales, afirma la resolución del sindicato. Sí, irregular sí. Ilegítimo, Bueno, las personas no dicen lo que es legítimo o es ilegítimo. Cuando lo someten a la justicia, si es que llegan a esa instancia, se verá. Porque ahí van a quedar varios envueltos en la bandera. acá mirá lo que dice. La FUS intimó a su ex secretario general, Jorge Bermúdez, y al ex secretario de Finanzas, Héctor Dos Santos, a devolver en 3 días un dinero del fondo de formación del gremio que cobraban en sus cuentas personales. No da la cifra. Parece que no, están haciendo una auditoría, hablan de $26.000. Y o lo algo del por el Zucca no se estilo. aclaró todavía, ¿no? No, y a mí lo que me preocupa es lo mismo que dije la otra vez. Se va a ir para largo, lo van a dormir. No está tan fácil, ¿no? Vio que Orsi propuso a Lula, a Sánchez, a Petro y a Boric realizar un homenaje a Mujica en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, sí. Cualquier apreciación sobre esto. No, Yo paso. está dicho en el propio título del libro, como dice Alfonso. Sin comentarios. Parece que en el medio del conflicto que hay en la Administración Nacional de Puertos, se instaló, para el tema de la pesca, ¿no? Ujú. Se instaló un contenedor con control de asistencia para trabajadores de la pesca. No dice de qué lado. No, el problema es que lo que están controlando, que los que entran los dejan expuestos. Porque se ha denunciado que si no sos afiliado al sindicato de la pesca no tenés Qué posibilidad de increíble. embarque. Eso es increíble. Extorsión Increíble, absoluta. increíble. Sí, bueno, El vamos a reci- tener que hacer un informe en el programa que viene, ya lo tengo. ¿Lo tiene pronto? 6, sí, bueno, está Vamos, pronto, pero diga. lo que voy a decir, voy a dar unos números, telegráficamente, como decía Raumar Yude. Acá se pescan 5 especies, más o menos, por arrastre, ¿no? Ajá. Pero hay 96 en el agua, más o menos, ¿no? Es decir, que las otras... no- por ejemplo, el tema de la corvina, usted para empatar precisa $1.500 la tonelada, ¿no? Y puede recaudar hasta 1.200. Y ahí vamos con pérdidas, ¿no? La merluza negra se puede recaudar $35.000 por tonelada. Lo que pasa es que está a 12 horas de acá del puerto. Entonces Uruguay no pesca y no dejan entrar a nadie porque no dejan de otros países privados, porque ya les molesta la parte de los privados, y son empresas familiares de mucho tiempo, y ahí está el tema central de lo que está, si se quiere ¿Y pasar. entre esas especies, el cangrejo rojo está? Ese es el que paga mejor allá en Rocha, Sí, ¿no? Usted se Yo me acuerda. acuerdo el ¿Qué cangrejo. es eso? Aquel? Yo estuvo precioso. Compraban en $200.000 el permiso en la Armada y lo llegaban a vender entre 2 y 6 millones de dólares a los norteamericanos. Había un Kennedy norteamericano, no sé si era de la familia o no, de los Kennedy, famoso, que era el que le compraba a el hijo del contraalmirante Moll y al hijo de Julio María Sanguinetti. Eran los que gestionaban los permisos en aquella época. Clarito. Después, si quiere, un día hablamos también. Es cuestión de mercado, dijo Amodi. Entonces, Es cuestión de hora también. ¿eh? Sí. bueno, Ya sí, estamos. 21 a 12, estamos bárbaros. Nos hemos ido peor. Haga el cierre. Bueno, en lo que quedamos entonces, nos vemos el próximo lunes, si es que quieren ustedes. Nosotros aquí estaremos. Así que hasta el próximo lunes. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce